Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Radio Ya. Bueno, pues hablando de alquilerejecutivo.com, qué mejor que hacerlo con Vicente Montañez, que si no me equivoco además es su director gerente. Don Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Don Vicente se nos ha ido, abrazo. Me parece a mí, ¿no? Le tenemos aquí a don Vicente. Don Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Te había Abrazo perdido por unos fuerte. instantes te había perdido. Don Vicente, ¿cómo estás? Aquí. Ayer ya Muy tuvimos bien. ocasión de charlar y de saludarnos. Oye, datos de la economía española en el 2016. Crece la creación de empresas, la facturación de la industria en el sector de servicios. Sería la pregunta, ¿son estos indicadores de que la crisis ha llegado a su fin? ¿Qué le parece este tema para mañana? ¿Qué es hoy? Sabes que yo soy muy obediente. Bueno, ¿qué te parece? No, pues vamos a ver, yo quería un poco trasladar pues que al final, aunque nuestros políticos se empeñen en no hacer las cosas también, pues hay cosas en nuestra economía que van bien, ¿de acuerdo? Y yo creo que este es uno de los principales aspectos. No debemos de olvidarnos que el empleo, que en definitiva es aquello que traslada el bienestar a las sociedades, bueno, pues quien lo crean son las empresas. Entonces, es un magnífico dato el saber que se ha creado más de 100.000 empresas en este año 2016. Y además es importante porque no solamente ha crecido un 8%, sino que por primera vez desde el año 2008 sobrepasamos la cifra de esas 100.000. Concretamente se han creado 102.396 empresas, que como os decía es un 8% más. Y además la creación neta es positiva también, porque es cierto que han desaparecido el 50% aproximadamente de esa cantidad, pero aún así sigue quedando un número importante, ¿vale? Entonces, un magnífico dato esa creación de empresas. Ahí es cierto que en el último trimestre, en estos mismos datos, aparece una pequeña ralentización en ese crecimiento, ¿vale? Concretamente, se ha tendido a perder un 4,1% si comparamos con el mismo trimestre del año anterior. Hombre, esto parece ser que va a ser un tema coyuntural, o confiamos en que sea coyuntural, pero de cualquier modo, para los que somos un poco mal pensados, esto también tiene que ver con la excesiva presión fiscal que se está realizando sobre las empresas y concretamente sobre la modificación del impuesto de sociedades, con lo cual es un dato que preocupa. También hay otro dato, Javier, que nos preocupa en cuanto a que puede poner en tela de juicio este magnífico crecimiento de la creación de empresas, que es el hecho de que sobre las empresas ya creadas, el dinero que se ha invertido para ampliar los capitales de las mismas se ha visto reducido en el 2016 en un 17%. Entonces, hay dos aspectos muy importantes, Javier, que requiere nuestras empresas y, en definitiva, nuestro tejido empresarial para crear empleo. La primera de ellas sería, oye, que cuantas más empresas se creen, mucho mejor, porque vamos a crear más empleo, pero también hay otro aspecto muy importante, y es que las empresas españolas son excesivamente pequeñas. Entonces, no es una buena noticia que no se esté invirtiendo en ampliación de capital. Tal vez, y esto alguien debería de hacérselo mirar, porque no esté fiscalmente justificado el que esto se cree así y fiscalmente compense más crear otra serie de empresas para ir aglutinándolas y balancear gastos entre las distintas compañías en vez de bonificar la ampliación de capital. Pero es cierto que para que una economía como la española tome peso
y cada vez sea más semejante a las principales economías europeas, uno de los grandes hándicaps que tenemos en estos momentos sería conseguir volumen en nuestras empresas, ¿vale? De cualquier modo, Javier, magnífico dato, ese 8%. Y el otro dato muy bueno que os quería traer hoy es el hecho de que la facturación en el sector industrial ha subido en el último mes un 6,4% y además la entrada de pedidos un 6,9%, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el interanual, es decir, estos datos son de noviembre a noviembre de 2016, en el último año, el crecimiento en facturación del sector industrial en España ha sido de un 4,8%, prácticamente un 30% más que el año anterior. Pero además la cartera de pedidos existente ha incrementado en un 5,4%, con lo cual podremos asegurar que al menos durante el próximo trimestre, los 2 próximos trimestres, esta línea va a seguir ascendente. Y en el sector servicios, una vez más, España vuelve a despuntar. Es verdad que el turismo está aquí impulsando mucho, pero bueno, no dejan de ser unos datos que es cierto que en el sector servicios, en lo que atañe al turismo, se ven más aumentados, pero que en general son bastante buenos, y es que la facturación ha crecido un 6,6%, Javier, y el consolidado del año un 5,9%, con lo que hacemos 33 meses de subida continua en la facturación del sector servicios. Oye, pero con lo cual, ¿qué pasa? Con lo cual, yo creo que es obvio que estamos frente a unas empresas que crecen en tamaño, unas empresas que además crecen en facturación. La solución, la pregunta sería, oye, ¿esto es un indicador claro de que estamos saliendo de la crisis? Esto es un indicador claro de que la clase empresarial y la clase trabajadora en este país lo está haciendo bien. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es esa nube que puede teñir todo esto? Básicamente la competitividad de nuestras empresas, básicamente el incremento de los costes de nuestras empresas y básicamente el incremento de la presión fiscal sobre nuestras empresas. Si tuviéramos un gobierno que fuera capaz de contener temas como la subida de la luz, que impacta obviamente en nuestra competitividad, si fuera capaz de contener la presión fiscal vía impuesto de sociedades, etcétera, que impactan negativamente en nuestras empresas, con estos datos en la mesa, Javier, estaríamos en condición de decir que pinta que estamos llegando al final de la crisis. Y solamente hay algo que lo puede poner en peligro, y es una mala política fiscal. Es que estas incipientes compañías, es que estos repuntes en la facturación se vean incrementado con una mayor presión fiscal, con unos mayores costes, y que por tanto al final el resultado neto de explotación y el resultado de creación de empleo sea menor. Si esto no sucede, ¿de acuerdo? Es un magnífico dato. Es que, Vicente, tú nos hablas de cifras macroeconómicas, ¿no? Y la pregunta que yo te iba a hacer, aunque ya me has adelantado la respuesta, es ¿en qué nos va a llegar eso al ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ese final de la crisis al ciudadano de a pie, que es el que más la está sufriendo, ¿no? Claro, vamos a ver. Este dato significa que estamos en la inversión de un ciclo económico. Este dato significa, en definitiva, que estamos creando más empresas y estamos, por tanto, creando más empleo. Si esto lo consideramos como uno de los parámetros, junto a los crecimientos de facturación, que nos conllevan hacia el final de la crisis, podemos aventurar que estamos en el final de la crisis. Lo que sucede es que al final, y esto yo creo que todos nuestros oyentes lo van a entender, no solamente es importante que una empresa facture más, sino que gane más y que sus empleados ganen más. Para esto hay dos aspectos importantísimos que son los costes y la competitividad. Y esto es lo que desgraciadamente no está funcionando bien. Seguimos teniendo más empresas, pero no somos más competitivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que es verdad que esto es algo que no depende ya tan en sí de la iniciativa privada o de la iniciativa empresarial, sino un poco de la coyuntura del marco regulatorio, y esto quien lo gestiona al final son nuestros gobernantes. Entonces, por eso te hacía, es decir, podemos salir de la crisis si nuestros gobernantes no ponen palos bajo las ruedas. Esto es un magnífico indicador, Javier. Uh-huh. El problema es que yo no tengo tan claro que nuestros gobernantes no estén más por la labor de poner palos en las ruedas y de seguir con una política de gasto desorbitada. Aznar llamaba ayer la atención sobre qué queremos dejar a nuestros hijos. Déficit, deuda,
claro, mientras que sigamos con estas políticas, todo esto se ve ensombrecido y hace que no llegue a la calle como debería de llegar y con la prontitud que debe de llegar. Pero esto lo que está diciendo es que España tiene una capacidad en innovación y una capacidad empresarial que está haciendo que estemos creciendo por encima de la economía de la zona euro, pero y además con datos de creación de empresas y de incremento de facturación reales y contrastables. Pues Vicente, si te parece, la próxima semana no. Esta semana, el martes, te esperamos aquí in situ en la tertulia. Y recordar a todos el jueves, Javier, el jueves. ¿Y qué te he dicho? Jueves estaremos el jueves aquí, a partir de las 8:30, Vicente Montañez estará en tiempo de tertulia. Y recordar que Vicente todos los martes, a eso de las 10, estará con nosotros pues para dar su análisis económico de la semana. Que te mando un fortísimo abrazo. Otro para ti y un saludo muy fuerte a nuestros oyentes. Un abrazo.